Bien, bienvenidos al curso básico de LTSpice aplicado a los circuitos eléctricos. Los temas a desarrollar van a ser los siguientes. En el primer tema o primer video veremos el entorno de simulación en LTSpice. Aquí yo voy a mostrarles de dónde podemos bajar dicho software de simulación y cómo movernos en el entorno de simulación básica, ¿no? Y poder también particularizar dicho entorno de simulación. Es importante destacar que en este primer video yo no voy a hacer ninguna simulación, ¿no? Tan solo, nuevamente repito, voy a mostrarles cómo ustedes pueden trabajar en el entorno de simulación y particularizar dicho entorno, ¿no? A la discreción de ustedes. Como segundo punto o segundo video, veremos el entorno de los gráficos en LTSpice. Aquí vamos a ver cómo es que salen las simulaciones, ¿no? Los plots en el LTSpice y cómo podemos particularizar dichos gráficos a nuestra voluntad. En el tercer video vamos a ver el uso de la sentencia .op, que básicamente es para obtener las corrientes, los voltajes, las potencias en los dispositivos que se usen en algún circuito a simular. Todo el .op significa punto de operación, ¿no? Que es en DC. En el cuarto video veremos cómo se usan las fuentes dependientes, ¿no? De cuáles fuentes dependientes disponemos en LTSpice, cómo se conectan en los circuitos, ¿no? Y cómo simular dichas fuentes dependientes. Como quinto punto o quinto video veremos el uso de la sentencia .dc, que se usa básicamente para hacer barridos o variaciones en alguna fuente de tensión o de corriente, ¿no? Y ver cómo responde el circuito ante dichas variaciones. Como sexto punto o sexto video veremos el uso de la sentencia .stepparam, que se usa básicamente para cambiar a algún valor de algún dispositivo, llámese resistencia, capacitor, inductor, ¿no? Y ver cómo responde el circuito ante dichas variaciones que hagamos. También veremos el uso de la sentencia .tf en el punto 7 o en el video 7. .tf viene a ser la función de transferencia que toma en consideración alguna salida y alguna entrada en los circuitos que simulemos. Es decir, vamos a ver, por ejemplo, cómo responde el circuito ante una entrada determinada, ¿no? Vamos a ver su respuesta y a eso le llamaremos función de transferencia, ¿no? Hasta este punto de acá, hasta el punto 7, el desarrollo que hagamos va a ser en DC. Ahora, en el octavo punto veremos el uso de la sentencia .tran, que es el análisis en el tiempo. Aquí, en dicho video, veremos cómo colocar las fuentes senoidales, ¿no? En los circuitos, cómo particularizarlas a nuestra voluntad. Después veremos las fuentes tipo pulse, ¿no? Que básicamente nos va a servir para hacer ondas cuadradas y ondas triangulares, ¿no? Y las fuentes PWL, ¿no? Que nos van a servir mucho para algún tipo de onda que no sea ni cuadrada ni triangular, ¿no? Que tenga una forma a nuestra voluntad, por ejemplo trapezoidal o rampar. Todo esto es análisis en el tiempo, ¿no? Donde lo que se va a hacer variar aquí es justamente el tiempo en el eje de las abscisas, ¿no? En el eje X.
Como noveno punto o noveno video, veremos los circuitos con interruptores y condiciones iniciales. Básicamente, habiendo visto el punto 8 y vamos a aplicar dicho punto aquí en el punto 9. Y para ello vamos a usar o vamos a simular algunos circuitos de primer y segundo orden, ¿no? Circuitos RC, RL o RLC. Y para ello también mostraremos o se mostrará cómo indicar las condiciones iniciales si es que las hubiera en los elementos almacenadores de energía, llámese capacitor o inductor, es decir, voltajes en un inductor, voltajes en un capacitor o corrientes en un inductor, ¿no? Almacenadas previamente, ¿no? Y cómo se pueden mover los interruptores para que haya cambios en el circuito, ¿no? En el décimo video veremos el uso de la sentencia .AC, que es la respuesta en frecuencia, ¿no? Ahí veremos algunos circuitos en régimen senoidal estable con fasores y mostraremos cómo poder analizar dichas respuestas. También veremos la respuesta en frecuencia, ¿no? De los circuitos pasa bajo, pasa alto y pasa banda, por ejemplo, ¿no? Para obtener algún tipo de respuestas. En el 11º punto veremos los transformadores lineales e ideales. Mostraré cómo podemos obtener dichos transformadores en el simulador. Y lo vamos a hacer usando inductores, ¿no? Para el caso de transformadores lineales e ideales y transformadores ideales. Y también podemos usar fuentes dependientes, ¿no? Para el caso de los transformadores ideales. Todo esto se va a mostrar en el video 11. Por último, veremos los diagramas de Bode con Laplace. Los diagramas de Bode también se van a ver aquí en el uso de la sentencia .AC, en esta parte de acá, en respuesta en frecuencia. Ahí se va a ver los diagramas de Bode. Pero también en el punto 12 veremos cómo se pueden escribir las funciones de transferencia en el LTSpice, y el LTSpice va a mostrar el diagrama de Bode. Dicho de otra manera, no voy a necesitar de un circuito para que me muestre el diagrama de Bode. Tan solo voy a escribir la función de transferencia en función del operador S de Laplace, y veremos los diagramas de Bode. No se van a usar circuitos, sino función de transferencia para obtener el diagrama de Bode. Diferente de aquí, que aquí yo uso circuitos o yo dispongo de un circuito o conecto algún circuito para obtener la respuesta en frecuencia, ¿no? En los gráficos de Bode. Eso sería lo que respecta al curso básico del LTSpice. Después de ello veremos en este mismo curso algo un poco más avanzado, que es el uso de la sentencia .meas en LTSpice. Básicamente lo que se va a ver es el uso del .meas en el punto de operación, el uso del .meas en DC, o mejor dicho, en la sentencia DC. También usaremos el .meas conjuntamente con la sentencia TRAN, y usaremos el .meas conjuntamente con la sentencia AC. Ya, hay más tipo de meas, por ejemplo, tipo de meas ruido, ¿no? O noise, .meas noise, .meas TF o función de transferencia, pero para este curso estos van a ser lo que básicamente vamos a usar, ¿no? El uso de la sentencia .meas es muy importante, ya que nos va a permitir automatizar muchas medidas en los circuitos, ¿no? Nuevamente es importante anotar que el énfasis que haremos aquí en las simulaciones va a ser aplicada a los circuitos eléctricos.
Sin embargo, las técnicas de simulación expuestas también se pueden aplicar a los circuitos analógicos, es decir, circuitos que ya contengan diodos, transistores bipolares, transistores MOSFET, ¿no? Las técnicas de simulación que en este curso se muestren, ¿no? También se pueden aplicar a los circuitos analógicos, o los tipos de análisis como vayamos desarrollando, o los tipos de análisis que se desarrollan aquí también se pueden aplicar a los circuitos analógicos. Y también algo que es muy importante, se pueden aplicar a otros simuladores, por ejemplo el HSpice, el PSpice, el Proteus, etcétera, etcétera, ¿no? Como vamos a hacer, como este curso básico va a ser aplicado a los circuitos eléctricos, este curso básico de LTSpice, ¿no? Se va a aplicar a los circuitos eléctricos, ¿no? Entonces vamos a hacer uso simplemente de resistencias, condensadores, inductores, fuentes independientes, ya sea de tensión o de corriente, fuentes dependientes, ya sea de tensión o de corriente, y algunos interruptores también que vamos a usar. Eso va a ser todo lo que vamos a usar en este curso básico de LTSpice. En un posterior curso también veremos también haré, y me comprometo a hacerlo, ¿no? Un curso básico de LTSpice aplicado a los circuitos analógicos, ¿no? Que obviamente va a estar o estará basado en este curso que vamos a ver a partir de ahora. Entonces, el primer tópico que vamos a desarrollar hoy día, el primer video, es el entorno de simulación en LTSpice, ¿no? Después de haber bajado el programa, después de haberles mostrado de dónde y cómo se baja el programa y cómo se instala, mostraré el entorno de simulación, ¿no? Como el que están viendo ahora, y mostraré también las opciones que hay en la barra de menús y para qué sirve cada opción de dichos menús. Asimismo veremos la utilidad de los iconos que hay en la barra de herramientas, ¿no? Y después finalmente veremos cómo podemos armar circuitos a partir de algunos dispositivos, y mostraré cómo podemos obtener o de dónde obtener dichos dispositivos. Asimismo, y es importante destacar que en este video voy a mostrar cómo particularizar el entorno de simulación del LTSpice. Particularizar de acuerdo a cómo yo quiera particularizarlo. Por ejemplo, hacer el tamaño de las letras más grandes, más pequeñas, el grosor del trazo de estos dispositivos, hacerlos más gruesos, cosas así, ¿no? O sea, particularizar mi entorno. Es importante anotar aquí que en este video no se va a hacer ninguna simulación. Tan solo voy a mostrar el entorno de simulación y cómo particularizarlo de acuerdo a mi conveniencia. Bien, comencemos entonces. Vamos a bajar el software, el LTSpice. Colocamos LTSpice en el Google Download. Aquí en www.analog.com, LTSpice Design Center, Analog Devices. Es un software gratuito, es un software libre, pero es un software muy potente. El que vamos a bajar es este, Download for Windows 7, 8, 9 y 10. Y bueno, para los que tengan Mac, bajan este de acá. Hay otros que pueden tener el LTSpice para hay otros que pueden tener algún software, el Windows, el XP, lo pueden bajar, pero ya no hay apoyo para este tipo de LTSpice más antiguo. Bien, vamos a bajarlo entonces. Esperamos aquí a que baje.
Bien, damos clic, yes, aceptamos, install now y esperamos que extraiga las filas, los files. Bien, acá nos dice que el LTSpice ha sido satisfactoriamente instalado. OK. Y esperamos también que prepare las librerías y continúe su proceso de instalación, ¿no? Estamos en 6%, 9%, esperamos. Bien, después de que se haya terminado de instalar, va a salir esta pantalla. Esto ya podemos cerrarlo. Y noten acá que sea, vamos a cerrarlo, noten acá que sea abierto un icono de LTSpice. Preferentemente yo lo tengo en la barra de herramientas. Bien, vamos a quitar esto. Bien, le damos clic y esta es la pantalla básica del LTSpice. Bien, de acá ya podemos comenzar. Una pantalla típica de Windows. Por ejemplo, acá en File, aquí en New Schematic, es justamente para aquí es donde vamos a dibujar nuestro circuito. A eso le llamamos esquemático, donde vamos a colocar nuestro circuito para posteriormente ser simulado. Retiramos esto. New Symbol, eso no lo vamos a tocar por el momento. En Open es para elegir algún file que nosotros ya hayamos, algún archivo que nosotros previamente ya hayamos trabajado. Bueno, para imprimir también. En View, esto no lo vamos a tocar. En Tools, algo que siempre vamos hoy día voy a enseñarles a cómo usar, va a ser el Control Panel, va a ser mucha ayuda. Y los Help Topics que todo programa tiene y que nos ayudan bastante en los procesos de simulación. Bien, así como acá hay el New Schematic en File y tiene este símbolo, aquí también tiene el símbolo New Schematic. Podemos empezar de acá. Y aquí es donde vamos a comenzar a trabajar. Noten ustedes la pantalla de color ploma. Entonces, aquí tenemos para salvar o para salvar como, ¿no? En punto ASC, ¿no? Que es para salvar nuestro circuito esquemático. Acá tenemos para imprimir todo lo demás. En el Edit, por ejemplo, en el Edit tenemos Text, ¿no? Si le damos clic, acá noten ustedes, ¿no? Edit Text on Schematic. Acá tenemos dos opciones, Command o Spy Directive. Ya les voy a indicar a qué cosa se refiere con Spy Directive. Acá, por ejemplo, podemos colocar mi primer circuito, ¿no? Le damos Enter. Noten ustedes el color azul de las letras. Si le damos clic derecho donde están las letras, volvemos a la misma ventana. Y si queremos hacer un salto de línea, no basta solamente con ponerle Enter, sino regresamos, ¿no? Aquí, clic derecho, clic aquí, Control R, y ya estamos en la segunda línea. O, como dice acá, Control M para empezar una nueva línea. Control M también, aunque en este caso a mí no me está funcionando. Debe ser entonces Control R. Oh, perdón, Control Enter, que es lo que a mí me está funcionando, ¿no? Bien, Enter. Este texto también lo podemos colocar más grande, por ejemplo, clic derecho nuevamente aquí. Y en Font Size lo podemos poner, por ejemplo, en default es 1.5, ¿no? Sale como default, pero lo podemos poner en 3.5, por ejemplo, Enter.
¿no? Y fíjense cómo ha ocupado gran parte de la pantalla. Podemos hacer un acercamiento, un alejamiento de la pantalla si es que nosotros movemos el scroll del mouse. Con el scroll del mouse tenemos un acercamiento o un alejamiento de la pantalla. Clic derecho, por ejemplo, le colocamos 2 y en la justificación le ponemos al centro. Bien, noten ustedes cómo ahora con letras más pequeñas y nos ocupa menos lugar de la pantalla. Entonces nuevamente con scroll movemos el scroll del mouse y obtenemos un acercamiento o un alejamiento de la pantalla. Por ejemplo, si apretamos el clic izquierdo y mantenemos apretado, vamos a mover la pantalla del esquemático, ¿ya? Bien, seguimos en Spice Directive, que es .op, damos clic. Observen que es la misma ventana que se nos había habilitado hace un momento, pero ahora está habilitada la opción de Spice Directive. Ya no es comment o los comentarios son cuando son para cuando vamos a escribir alguna línea, ¿no?, que el programa no lo va a tomar en consideración. Spice Directive sí, aquí vamos a poner las sentencias, ¿no?, para que se pueda simular el circuito de acuerdo a nuestros requerimientos. Por ejemplo, lo más sencillo sería un .op, Operation Point, siempre acompañado del OP, siempre al principio colocar un punto para las sentencias de simulación. Le damos Enter y observen observen la diferencia entre lo que es un comentario, que es color azul, y lo que es una sentencia de simulación, ¿no?, o una sentencia Spice, que va con punto y es de color negro. Podemos darle, por ejemplo, clic derecho a donde están estas letras, ¿no?, le damos cancel aquí y podemos colocarlo como comentario. Observen cómo nuevamente sale en azul. Bien, en Spice Analysis, ¿no?, aquí en el mismo edit, en el Spice Analysis, ¿no?, aquí sale los comandos o las sentencias de simulación, ¿no? Transient es para análisis en el tiempo. Por ejemplo, aquí podemos simular circuitos con fuentes senoidales, con fuentes de ondas cuadradas, ¿no? Todo lo que es análisis en el tiempo está aquí. Cuando yo digo análisis en el tiempo es que lo que vamos a variar aquí es el tiempo, ¿eh? Eso va en el eje de las abscisas o en el eje X, ¿no? Hace análisis el análisis en la frecuencia, ¿no? .ac, noten ustedes .ac. DC sweep es el barrido en DC, que básicamente aquí lo que se barre o lo que se varía es fuentes, ya sea fuentes de tensión o fuentes de corriente independientes, ¿de acuerdo? Fuentes de tensión o de corriente independientes, todas en DC. Ruido, que no lo vamos a usar en esta parte básica de LTSpice, la función de transferencia, ¿no?, en DC, que me va a relacionar la salida y la entrada del circuito. La entrada va a estar dada por alguna fuente y la salida va a estar dada en algún par de terminales de un circuito. Ya vamos a ver cómo se hace. Y DC Operation Point, ¿no?, DC punto de operación, ¿no?, para poder hallar las, por ejemplo, corrientes, tensiones o potencia en análisis en DC. Bien, cancel. Aquí mismo en Edit también tenemos para sacar resistores. Por ejemplo, un resistor tenemos allí. Le damos, mientras movemos el mouse también veamos que está activada la resistencia. Le damos clic izquierdo y se posiciona, pero sigue activada la resistencia. Por ejemplo, aquí nuevamente le damos clic izquierdo, se posiciona, pero sigue activada la resistencia. Para desactivar la resistencia le damos clic derecho, ¿no?, y nuevamente con clic derecho desactivamos la opción de resistencia. Nuevamente en Edit, por ejemplo, capacitor,
le damos clic, aquí tenemos un capacitor, ¿no?, activado, le damos clic izquierdo y lo posicionamos. Con clic derecho desactivamos la opción de capacitor. Un inductor, por ejemplo aquí mismo en Edit, un inductor, le damos clic y posicionamos con clic izquierdo y deseleccionamos con clic derecho. Como ya está digamos muy cargada la pantalla, podemos mover el scroll para hacer un alejamiento. Y nuevamente, si yo le doy clic, por ejemplo, fuera de alguna de estas, de todo lo que hemos colocado aquí, si yo le doy clic, por ejemplo, clic izquierdo aquí a la pantalla, comienzo a mover, sin soltar el clic, comienzo a mover el mouse, observen cómo se mueve esa parte que hemos, ido colocando los dispositivos. Es decir, estamos moviendo la pantalla del esquemático, soltamos y ya no hay nada. O ya no se mueve nada. Ahora, diodo, por ejemplo, acá tenemos un diodo, clic derecho, clic izquierdo, posicionamos, clic derecho, deseleccionamos. Edit nuevamente, componente. Aquí está la lista de componentes que se usa en LTSpice. Por ejemplo, aquí tenemos un capacitor. Acá tenemos un switch controlado por corriente, acá tenemos una fuente de corriente, por ejemplo le damos OK, ahí está la fuente de corriente, posicionamos con clic izquierdo, deseleccionamos, clic derecho, nuevamente Edit, Component, por ejemplo acá están las fuentes dependientes, una fuente de tensión controlada por tensión, E2 es la misma, una fuente de tensión controlada por tensión, pero noten ustedes que con respecto a E varía acá. Aquí por ejemplo en E este es más y este es menos, y en E2 ahora es menos y es más, ¿no? Pero sigue siendo la misma fuente de tensión controlada por tensión. Podemos manipular también con las teclas, arriba, abajo, izquierda, derecha. Acá tenemos una fuente dependiente, una fuente de corriente dependiente de una corriente, ¿no? Aquí G, por ejemplo, tenemos una fuente de corriente controlada por tensión, G. G2, lo que va a variar con respecto a G es cómo están los bornes aquí, menos, más. En G va a ser más, menos. En G2 nuevamente va a ser menos, más. H es una fuente de tensión controlada por corriente. Bajamos, este es un inductor, ¿no? Posicionamos, por ejemplo, Escape, o apretamos clic derecho, Edit, nuevamente, Component. Vamos a usar también bastante voltage. Esto es una fuente de tensión. OK o Enter también le podemos dar. Posicionamos, clic izquierdo y clic derecho para deseleccionar. Drawwire. Drawwire es para cablear. Miren cómo se pone en forma de cruz, ¿no? Mi cursor, ¿no? Que yo lo voy moviendo con el mouse. Clic derecho, deseleccionamos. Nuevamente Edit, Drawwire, clic y vamos a cablear. Por ejemplo, este diodo, damos clic acá, este nodo de acá, le damos clic y fíjense cómo voy moviendo, doy clic acá para conectarlo con este de acá, doy clic acá, clic izquierdo y ya he conectado el diodo, una parte del diodo con una parte de la resistencia. ¿No? Le doy clic derecho para deseleccionar. Nuevamente, por ejemplo, Edit, Drawwire. Por ejemplo, vamos a ir desde este punto de acá, desde este punto de la resistencia hasta abajo. Vamos a conectarlo todos esos elementos. Miren que a pesar que yo estoy bajando con el cable y parecería como si yo fuese a cortocircuitar la resistencia y como si yo fuese a cortocircuitar la fuente de corriente, si yo le doy clic izquierdo,
se han conectado los tres elementos R2, R1 e I1 y en ningún caso se ha cortocircuitado los elementos. Nuevamente yo doy clic aquí, parecería que yo voy a cortocircuitar la bobina L2, pero si doy clic aquí no estoy cortocircuitando nada. Igual acá muevo el mouse, clic izquierdo y vamos a conectar hasta aquí, por ejemplo, ¿no? Parecería como si yo voy a cortocircuitar el diodo 1 y el diodo 2, ¿no? Con el cable, pero si le doy el clic izquierdo no he cortocircuitado, tan solo he conectado. O sea, yo puedo pasar el cable por encima de los dispositivos y no pasa nada, no hay no hay cruce, no hay corto. Clic derecho y deseleccionamos el wire. El label net, observen, es para yo agregarle nombres a los nodos, ¿no? Por ejemplo, en tipo de puerto ninguno, acá yo puedo poner in de entrada, ¿no? Le doy enter, fíjense vamos a acercarnos un poco más moviendo el scroll. Fíjense ese cuadradito azul, por ejemplo, lo voy a colocar aquí en esta net o en este nodo. Listo, ya lo conecté y yo sigo moviendo el mouse y aún no se deselecciona ese label, ¿no? Entonces yo clic derecho, deselecciono. Nuevamente edit, label net. Yo acá puedo cambiar ahora tipo de puerto de entrada, ya no que sea ninguno, sino tipo de puerto entrada. Y acá le pongo input, por ejemplo, o entrada. OK o enter. Fíjense el símbolo que tiene. Le damos clic y clic derecho, deseleccionamos. Fíjense el símbolo que tiene, ¿no? Apunta hacia este triángulo, o donde se va a conectar es en la punta de este triángulo de acá. Nuevamente edit, label net, tipo de puerto, salida, y acá ponemos el nombre, salida. Fíjense cómo es ahora el puerto, de donde clic derecho, deseleccionamos. Fíjense cómo o a dónde se va a conectar, ¿no? Por ejemplo, si vamos a wire, draw wire, va a ir conectado desde esta entrada de acá, donde está este cuadrado de acá, hacia la salida, ¿no? Esta sería la salida en este cuadrado de acá. Clic derecho, deseleccionamos. O aquí en tipo de puerto bidireccional, o sea, no es ni entrada ni salida, es bidireccional, ¿no? Posicionamos con clic izquierdo, con clic derecho deseleccionamos. Y por ejemplo, vamos al draw wire y de acá, supongamos, desde este punto de acá, vamos a conectarlo, clic aquí hasta acá, ¿no? Clic derecho, deseleccionamos. Bien, place GND o tierra. Esta es la tierra. Vamos con esta es la tierra. Por ejemplo, posicionamos acá la tierra con clic izquierdo y clic derecho, deseleccionamos. Y por ejemplo, vamos a conectar draw wire, este nodo de acá. Damos clic, lo dirigimos hasta acá, damos clic y lo conectamos en este cuadradito de acá. Entonces, y ahí clic derecho para deseleccionar el cableamiento, el cable. Bien, acá ya lo tenemos. Vamos a mover el scroll para tener más espacio y de ahí apretamos, por ejemplo, clic izquierdo. Aquí lo mantenemos apretado y lo movemos más por acá. Ahora vamos a edit, delete, esta tijera de acá. Delete es para se ve una tijera y esto no es para cortar, sino es para borrar. Por ejemplo, queremos borrar este capacitor.
clic izquierdo. Queremos borrar este inductor, clic izquierdo. Queremos borrar este texto, clic izquierdo. Queremos borrar esta fuente, clic izquierdo. Queremos borrar estos tres elementos. Bueno, clic izquierdo, mantenemos apretado el clic izquierdo y seleccionamos estos elementos. Listo. Queremos borrar lo que dice bidireccional y esta, movemos el scroll, bidireccional y esta parte de aquí. Entonces, clic izquierdo, mantenemos apretado el clic izquierdo y seleccionamos la parte que queremos borrar. Soltamos, se borra. Esta parte la queremos borrar, clic izquierdo. Bien, para deseleccionar o desactivar la opción de borrado, clic derecho. Bien, vamos a Edit y vamos a lo que es Duplicate. Ok, Duplicate o copiar, ¿no? Por ejemplo, queremos, observen, son dos papelitos ahí la señal, ¿no? Queremos copiar este diodo, le damos clic al diodo y ya hemos copiado el diodo. Le damos clic izquierdo, posicionamos. Queremos copiar, por ejemplo, todo esto de acá, lo que dice entrada y salida. Clic izquierdo, seleccionamos lo que queremos copiar, soltamos y ya hemos copiado. Colocamos, por ejemplo aquí, no sé, se me ocurre acá, pues no. Clic izquierdo y listo. Clic derecho, deseleccionamos la opción. Bien. Y por ejemplo podemos copiar, vamos a mover el scroll. Por ejemplo podemos colocar aquí una resistencia, Edit Resistor, ¿no? Clic derecho y podemos conectarlas, por ejemplo, ¿no? Para hacer el siguiente experimento. Conectamos la resistencia con el diodo. Clic derecho, después clic izquierdo. Bien, clic derecho para deseleccionar. Ahora, Move. Esta mano con el dedo abierto es para mover el dispositivo y retirarlo de la conexión. Por ejemplo, aquí le damos clic en la resistencia y lo estamos retirando de la conexión. Lo posicionamos aquí. Si el dispositivo está solo, también le damos clic y movemos al dispositivo. Clic derecho para deseleccionar. Drag, que es la mano cerrada, es para también mover al dispositivo, pero no lo desconecta de sus conexiones. Observen, damos clic y no lo desconecta de donde está. No lo desconecta de donde está. No lo desconecta de donde está. No lo desconecta al dispositivo de donde está. En este caso al puerto. Clic derecho, deseleccionamos. La diferencia que hay entre el drag entre el move y el drag, por ejemplo, la podemos ver así. Clic derecho, clic izquierdo, posicionamos, clic derecho, deseleccionamos. Edit, Move, le damos al Move, le damos clic, movemos el dispositivo. Clic izquierdo, volvemos a posicionarlo. Nos vamos al Edit, Drag, damos clic al dispositivo, movemos al dispositivo. Le damos clic al clic izquierdo y nuevamente volvemos a posicionar. ¿Cuál es la diferencia? Nuevamente en que el Move, si el dispositivo está conectado, lo retira de la conexión. En cambio, clic derecho para deseleccionar. En cambio, el Drag mueve al dispositivo, pero no lo retira de su conexión. Clic derecho para deseleccionar. En Hierarchy no vamos a usar casi nada, ¿no? O por el momento no vamos a usar nada. En View es un área, ¿no? Esto de acá que es la lupa
clic izquierdo y seleccionamos, por ejemplo, toda esta área, mantenemos el clic apretado, seleccionamos esta área y eso es lo que vamos a ver, ¿no? Nuevamente, View, en Zoom Back es para ir alejándonos, ¿no? Y en Zoom to Fit es para ver todo lo que hemos ido haciendo en la pantalla, ¿no? Nuevamente esto también lo pueden hacer con el scroll, ¿no? Moviendo el scroll del mouse. Show Grid. En Show Grid es para, si le damos clic, es para ver esta serie de puntitos de acá. ¿De acuerdo? Esta serie de puntitos, estos puntitos de acá. Mark Uncommon Things no lo vamos a usar. Mark Anchors tampoco. El Spice Netlist ya voy a indicar para qué sirve. Después en Simulate Run es para, propiamente dicho, para simular al circuito. ¿De acuerdo? El Control Panel es para personalizar nuestro entorno. ¿Qué es lo que hago yo, por ejemplo, ¿no? Control Panel, lo que yo uso, o sea, tienen varios: Compression, Save Defaults, Spice, Compression, Save Defaults, Spice, Drafting Option, ya vamos a indicar, Waveforms, ¿no? Que es para los gráficos, Sim y Live Search Path, Netlist Option, Operation, Save Defaults, ¿no? Netlist Option, Sim Live Search Path y Waveform. Después Operation, ¿no? Hacks e Internet. Lo que vamos a usar nosotros básicamente, observen algo. Por ejemplo, si yo voy aquí y le doy clic a Compression, toda esta fila de acá de menús aparece, ¿no? Abajo. Si yo le doy clic a Waveform, toda esta fila donde está Waveform aparece abajo. Lo que yo más voy a usar, lo que les voy a mostrar ahorita, es como, por ejemplo, trabajar con Drafting Options y con Waveform. Eso lo vamos a ver en el segundo video. Drafting Options, ¿para qué? Por ejemplo, a mí personalmente no me gusta trabajar con este hilo, en este cable tan delgado o las letras tan pequeñas. Entonces nos vamos a Simulate, Control Panel, Drafting Option, y aquí hacemos unos cambios, ¿no? En Pen Thickness está en lo mínimo, en 1, le vamos a poner de grosor 7. Pen Thickness viene a ser el wire, el cable. Yo lo uso en 7. Observen cómo ha cambiado el grosor con respecto a lo que tenía antes. Bien. Después en From Properties Tahoma lo dejamos en 28, o le podemos cambiar, por ejemplo, no sé, hacer más grande la letra. Observen cómo se va haciendo más grande la letra. Si Reset to Default Values, por ejemplo, el Pen Thickness llega a 2, el tamaño de la letra, ¿no?, de los dispositivos es 28, pero ya lo habíamos movido, por ejemplo, yo a 7, y lo podemos dejar ahí. Algo que vamos a usar mucho son los hotkeys o atajos, ¿ya? Ya les voy a indicar cuáles son los atajos más importantes. Bien, le damos OK y observen cómo ha quedado ahora los cables. Volvemos, por ejemplo, aquí y Show Grid, que normalmente como yo lo uso. Bien, Edit Simulation Command. Nuevamente aquí están las sentencias de las simulaciones, ¿no? O el tipo de simulación que vamos a hacer o que le vamos a pedir al LT Spice que haga en el tiempo, en la frecuencia, barridos, en DC, ruido, función de transferencia, punto de operación, que también, observen, lo tenemos aquí, Edit Simulation Command, también lo tenemos aquí en Edit, ¿no? En Spice Analysis también. Entonces, Edit Simulation Command ustedes lo pueden encontrar en Edit Spice Analysis o en Simulate con Edit Simulation Command. Efficiency Calculation no lo vamos a usar. Tools,
Aquí está, esto de lo que más vamos a usar es el control panel, que lo acabamos de ver hace un momento, es decir, en Simulate está el control panel y en Tools también está en control panel. Windows no vamos a usar ninguno, y el Help Topics que todo programa tiene nos podrá ayudar en algún momento sobre algún tema relacionado que queramos hacer. Bien, eso es todo lo que hay en la barra de menús. Noten que acá también hay otras cosas. Por ejemplo, comencemos por acá, donde dice .op es el SPI Directive, que también estaba aquí en Edit, SPI Directive. Si les damos clic aquí, nuevamente nos aparece esta ventana, donde, por ejemplo, yo podría colocar .op, que es la directiva o sentencia de SPICE para simular el punto de operación. Enter, y aquí tenemos .op, ¿no? Diferente a comentario, ¿no? Comentario está en azul. Comentario texto está aquí al lado, donde dice text, que también estaba aquí en edit y en text. Le doy clic aquí y fíjense cómo ahora está habilitado aquí la opción de comentario. Comentario y control R, salta la línea en azul. Salta la línea sentencia en negro, en letra negra. Ahí está mi comentario. Volvemos con el scroll. Esto de aquí es el undo. Aquí también tenemos el drag, que lo tenemos también aquí en edit, drag. Aquí también está el move, que también lo tenemos aquí en edit, move. Es lo mismo, por ejemplo, le damos clic aquí, movemos la resistencia. Recuerden que el move es para mover y sacar el dispositivo si en caso estuviera conectado. Lo estoy sacando de lo que estaba conectado, saco el dispositivo, clic derecho para deseleccionar. Aquí es component, ¿no? Que también está en edit, component, ¿no? Si le damos clic nuevamente obtenemos la pantalla que habíamos mostrado hace un momento. Aquí es diodo, ¿no? Si le damos clic sacamos un diodo, por ejemplo posicionamos con clic izquierdo y deseleccionamos con clic derecho. Aquí está el inductor, el capacitor, la resistencia. Por ejemplo, si le damos clic aquí, posicionamos por ejemplo con clic derecho, seleccionamos con clic izquierdo, ¿no? Noten aquí que aquí también está el labelnet, ¿no? Para poner nombres a algún nodo, a algún puerto, y para poner los tipos de puertos, ¿no? Aquí también, aquí está ground. Por ejemplo, aquí lo vamos a poner clic derecho para deseleccionar. Y el wire, ¿no? Para cablear, ¿no? Clic izquierdo. Fíjense cómo voy moviendo clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo, muevo, clic izquierdo, muevo, clic izquierdo, muevo, clic izquierdo, muevo, clic, me detengo, clic derecho, deselecciono, clic derecho, vuelvo a deseleccionar. Noten que el drag, el move, el component, el diodo, el inductor, el capacitor, la resistencia, el labelnet, el ground y el wire, que ustedes lo ven aquí en esta barra, también lo tienen aquí en este menú. En esta, aquí, resistor, capacitor, inductor, diodo, component, draw, labelnet, tierra. Noten que aquí también el texto y el .op, que es el SPI Directive, también lo tienen aquí. Text, SPI Directive. Aquí tienen para imprimir, ¿no? El print también lo tienen aquí, el print. Acá tienen para copiar, que es lo mismo que aquí en Edit, en Duplicate. Le damos clic, por ejemplo, aquí. Vamos a copiar este diodo, lo posicionamos aquí, clic izquierdo, clic derecho para deseleccionar la opción. Si queremos copiar toda una región, ya saben, copy,
clic izquierdo, mantenemos el clic izquierdo y seleccionamos la parte o región que queremos copiar, todo esto por ejemplo, y lo colocamos, no sé, pues podemos mover el scroll, lo colocamos por ejemplo aquí, clic izquierdo, derecho para deseleccionar. Aquí el cut o para borrar, que también lo encontramos aquí en edit, en delete. Apretamos cut. Por ejemplo, queremos borrar toda esta parte de acá, toda esta región. Le damos clic izquierdo, seleccionamos la parte o región que queremos borrar, soltamos. Queremos borrar solamente este dispositivo de acá, nos posicionamos y le damos clic izquierdo. Clic derecho para deseleccionar. También está el Zoom Full Extents, que también está aquí en View, Zoom to Fit. Está el Zoom Back para alejarse y el Zoom To, ¿no?, para acercarse, ¿no?, a una determinada parte del circuito, por ejemplo a esta parte de aquí, ¿no?, que también está en View. Está el Run, que es el para simular el circuito, que también lo pueden encontrar en Simulate. Está el Control Panel, que ustedes lo pueden encontrar en Simulate o, como ya lo habíamos visto, en Tools. Si le damos clic aquí, por ejemplo, vamos a obtener la misma ventana de acá. Está el Grabar, Abrir y abrir otro esquemático, ¿no? New Schematic. Este es el nuevo esquemático. Podemos salirnos de ahí y regresamos al esquemático anterior, ¿no? Este de acá, Save, Open y New Schematic, también lo encontramos en File. Entonces, muchas de las opciones que están aquí también las encuentran en la barra de tareas, en esta barra de acá, perdón, en esta barra de acá. Además, si ustedes dan clic derecho, aparece también el Run, que lo encuentran en la barra o lo encuentran aquí en Simulate. View, Zoom Area, acercarse, alejarse, lo encuentran aquí en la barra o también lo encuentran en View. Nuevamente, View, Show Grid, observen que está marcado. Si ustedes desmarcan, los puntitos desaparecen. Entonces vuelvo a colocar los puntitos, que es como normalmente yo trabajo. Show Grid nos marcó los puntitos. Clic derecho nuevamente, View. Lo demás no sé, todavía no es necesario para lo que vamos a hacer. En Edit, Move, Drag, Delete, Duplicate, Undo, ¿no? También lo tienen aquí. Move, Drag, Delete, el Undo, que también lo tienen en Edit. Nuevamente clic derecho, Drag Wire, clic derecho, pero Drag Wire, que es el cableado, el Component, el LabelNet, el Spice Directive y el Comment Text. Lo tienen también aquí, Comment Text, lo tienen el Spice Directive, tienen el cableado, que también lo tienen aquí en Edit, ¿no? En Draw, dibujar una línea, un rectángulo, ¿no? Waveform, es algo que todavía no vamos a usar. Edit Simulation Command, si le damos clic, nuevamente acá están las sentencias para simular. O las peticiones, las sentencias o el tipo de simulación que vamos a hacer aquí en el LT Spice. Cancel. Recuerden que eso también lo tienen aquí, Spice Analysis, ¿no? Y en Simulate, Edit Simulation Command también. Llegamos a los mismos puntos. Hierarchy es algo que no vamos a usar. File tampoco. Bueno, File, Save As, Print. Todo eso lo pueden encontrar aquí en File. Bien, otra cosa que también es necesario mostrar, vamos a Control Panel, ya saben que puede ser con Tools, con Simulate o de aquí de la barra. Vamos a mostrar lo siguiente,
¿Dónde estaba? Aquí en Drafting Options se van a Color Scheme. Aquí pueden ustedes mover para cambiarle los colores. Por ejemplo, donde dice Wires, que son los hilos, o es el cable, ustedes pueden hacer una combinación de colores. Miren, por ejemplo, si yo muevo más el rojo, se va los hilos, más no los dispositivos, se van a poner de color, el cable se va a poner de color medio que morado claro. Si yo aprieto Apply, miren de qué color cambió los wires. Puedo poner Default y nuevamente regreso a lo mismo, y Apply, regreso a lo mismo. Eso es en cuanto a wires. Junction, ya vamos a ver de qué se trata. Aquí movemos, fíjense los nodos donde se han unido los dispositivos. Yo muevo acá los colores o hago una combinación de colores, ¿no? Hago una combinación de colores y miren cómo cambian cuando son más de dos dispositivos. Lo vamos a dejar en Default. Component Body, ¿no? Vamos a ver que se va a mover aquí el color del, por ejemplo, del dispositivo. Yo muevo acá los colores, se mueve el color del dispositivo, ¿no? Y esta caja que ya vamos a ver de qué se trata. Apply, fíjense cómo ha cambiado el color del dispositivo. Default, volvemos a lo mismo. Graphic Flag, vamos a ver qué cambios se producen. Por ejemplo, está cambiando, yo muevo aquí la combinación de colores y está cambiando el color de la tierra, ¿no? El color del ground. Default. Component Fill Int, por ejemplo, yo muevo aquí, es el color que llena a esta caja de acá. Dejémoslo en Default. Component Text, donde dice Comment Text, por ejemplo, yo muevo aquí, se va a mover el color de las letras del dispositivo. Por ejemplo, pongo Apply y fíjense de qué el color que ha cambiado, ¿no? Las letras del dispositivo, ¿no? Default. Default, sí. Componente Flag Text, vamos a ver qué cambia. Esos son los label nets. Cuando yo ponía el label, el nombre de una net o de un nodo, cambia el color. Default. Flag Text. Spy Directive Text. Este punto tran va a cambiar. Por ejemplo, yo muevo esto, cambia de color. El punto tran o el punto OP que había puesto hace un momento. Default. Comment Text, este comentario de acá va a cambiar de color si yo muevo, ¿no? Por ejemplo, a este color. Yo le pongo Apply, fíjense cómo está cambiando de color. Volvemos a lo mismo con Default. Unconnect Pin, ¿no? Estos pins que no están conectados, yo puedo cambiarles de color, por ejemplo, y poner Apply. Fíjense cómo los pins, ¿no? que no están conectados cambian de color. Volvemos a lo mismo con Default. Highlight Color, a ver, veamos, ¿no? Si es que yo acciono algún dispositivo, va a cambiar de color, no va a quedar de color amarillo como es en Default, como está en Default o como está declarado en el programa, ¿no? Vamos a dejarlo lo mismo. Grid. La grilla también puede, o grid o grilla, que son estos puntitos de acá, pueden cambiar de color. Por ejemplo, yo le quiero poner ese color rojo, Apply, ha cambiado el color de los puntos, pero yo lo quiero en Default. Graphic Annotation, vamos a ver de qué se trata. Si es que yo hago algún círculo o alguna cajita o algún rectángulo, yo muevo si yo muevo esto, va a cambiar ese rectángulo, ese círculo que está ahí. Default. Por último, Background. Background es el color, por ejemplo, aquí vemos el color plomo. Ya, si yo muevo, fíjense, todo esto de aquí va a salir color blanco. Apply, color blanco,
¿no? Pero si yo muevo todo hacia acá, fíjense de qué color va a salir el background, o sea, el color de la pantalla, ¿no? Si yo muevo Apply, fíjense de qué color va a salir. Vamos a dejarlo en Default y en Grid lo vamos a dejar también en Default. Default Apply, y en Background lo vamos a dejar de color, lo vamos a dejar en color blanco. Apply Default. Bien, color blanco, color blanco, Apply, OK. Sí, hemos cambiado todo, le damos OK y recuerden que eso es en Drafting Option en Color Scheme. OK. Bien. Vamos a borrar todo esto con Cut y vamos a clic derecho. Hay algo que también es importante, ya para culminar esta parte. Por ejemplo, si nosotros colocamos una resistencia, vamos al scroll, deseleccionamos, vamos a Move, damos clic, nos vamos a Edit y acá hay algo que se llama Rotate. Fíjense, ahora ha rotado 90 grados. Nuevamente Edit, Rotate, ha rotado otros 90 grados. Ahora, Mirror, si yo aprieto Mirror se va a reflejar como si fuera un espejo, pero a lo largo de un eje vertical. Fíjense cómo ahora el R1 y abajo el R está hacia la derecha. Si yo pongo Mirror, ahora el R1 y el R está hacia la izquierda. Posicionamos nuevamente, ¿no? El clic derecho deseleccionamos y borramos, por ejemplo, ¿no? Bien. Hay algo que es extremadamente importante saber, que son los hotkeys o los atajos. En lugar de estar dando clic aquí, posicionando la resistencia, clic izquierdo posicionando la resistencia, clic derecho deseleccionando, o yéndome aquí y colocar el draw wire para conectar estas tres resistencias, clic derecho para deseleccionar, clic derecho nuevamente para deseleccionar todo, ir a Edit, poner Component, o ir acá y darle clic en Component, poner acá la fuente de tensión, clic izquierdo para deseleccionar, ¿no? Draw wire, ¿no? Clic izquierdo, aquí clic izquierdo, clic derecho para deseleccionar, movemos el scroll, por ejemplo aquí ponemos el GND o la tierra, clic izquierdo, clic derecho para deseleccionar, nuevamente el wire, colocar esto, conectar esto con esto y clic izquierdo para deseleccionar. En lugar de estar dando clics a todo esto, es muy importante que ustedes usen los hotkeys o los atajos o las teclas atajo, que ustedes la pueden apreciar aquí. Por ejemplo, las más importantes: resistor R, apretamos la R y sale una resistencia, apretamos la letra C, sale un capacitor, apretamos la letra L, obtenemos una inductancia, apretamos la letra D, sale un diodo, apretamos el F2 y sale un componente, apretamos el F3, sale un wire o el cable para conectar, apretamos el F4 y sale para colocar nombres a los labels, apretamos G y sale tierra, apretamos F5 y tenemos la opción para borrado, F6 apretamos y sale para copiar, F7 para mover y F8 para drag. Hagamos la prueba. Yo aprieto R y ya tengo la resistencia. Clic, posiciono, clic izquierdo, posiciono, clic izquierdo, posiciono, clic derecho, deselecciono. O también, por ejemplo, apretamos la letra C, sale el capacitor. Clic izquierdo, posiciono
Escape, también puedo apretar la letra Escape y deselecciono. Vamos a conectar, nuevamente, por ejemplo, la letra D, diodo, clic izquierdo, posiciono, Escape, deselecciono, y es necesario, fíjense cómo el cursor sale como un más, vuelvo a apretar Escape y ya me sale el cursor normal. Aprieto F3 y ya tenemos para trabajar o para cablear, por ejemplo, de aquí, clic acá, clic aquí, clic acá, clic acá, clic acá, clic acá, conectamos con este. Ya saben que no hay problema en que yo atraviese o ponga por encima el cable en el dispositivo, ya que no se va a cortar. Volvemos a dar clic. Fíjense, se ha unido. Ya saben que con clic derecho deselecciono o también con la letra Escape. Bien. Asimismo, yo aprieto la tecla F2 y me sale la lista de componentes, ¿no? Por ejemplo, una fuente de corriente. Posicionamos, Escape, deseleccionamos. Y también muy importante, estas son una de las básicas. Por ejemplo, F2, componentes, F3, cable, Escape, F4 para los nets names, ¿no? Escape, F5 para borrar, Escape, F6 para copiar, Escape, F7 Move, ¿no? Mover el dispositivo y desconectar, Escape, F8 Drag, mover el dispositivo pero no desconectar si es que estuviera conectado, Escape, no se olviden, R, resistencia. Miren, por ejemplo, yo estoy moviendo la resistencia, pero si aprieto la letra C, inmediatamente cambia el capacitor, o aprieto D, inmediatamente cambia el diodo. Y algo muy importante también que lo vamos a usar mucho, que es el control R. Miren, estoy con el diodo está activado. Yo muevo el mouse y se está moviendo ese dispositivo, control R, el dispositivo comienza a rotar. Lo dejo ahí y si aprieto control E, se refleja hacia el otro lado. Doy clic, Escape o clic derecho y deseleccionamos. Lo mismo, por ejemplo, si tenemos una resistencia y la queremos rotar, control R, la tenemos allí. Clic, posicionamos. Queremos colocar otra resistencia, por ejemplo, control R, rotamos y listo. Queremos colocar otra resistencia, control R, rotamos. Escape, F2, ¿no? Para la lista de componentes colocamos voltaje, la fuente de voltaje, posicionamos, Escape, F3 para conectar, listo, Escape, deseleccionamos la letra G, que es la tierra, ¿no? La podemos poner en cualquier lugar, de ahí le damos un Escape, de ahí F3 para conectarlo. Listo, Escape, mucho más rápido que andar seleccionando estos botones de acá. Es muy necesario que ustedes sepan usar la lista de atajos, ¿de acuerdo? Aquí les he preparado los hotkeys o las teclas o lista de atajos, ¿no? Tecla R resistencia, tecla C capacitor y así sucesivamente, ¿no? El F1 es Help Topics, ¿no? Esto de acá lo vamos a usar extensivamente, ¿ya? La barra espaciadora muestra todo el circuito en la pantalla, el scroll del mouse, acercamiento, alejamiento de la pantalla del esquemático. Nuevamente, también vuelvo a repetir, la letra R resistencia, control R rota, control E se refleja, doy clic izquierdo, posiciono, clic derecho o Escape, deselecciono. Barra espaciadora,
hace un zoom total de todo lo que estaba haciendo. Bien, como ya había repetido, entonces en este primer video no vamos a simular nada, simplemente les he mostrado cómo trabajar en el entorno del LTSpice. Vamos a borrar entonces esto, o lo dejamos ahí, escape. Lo dejamos ahí. Recuerden, F5, usando ya más los hotkeys, por favor, usen los atajos que les va a ahorrar mucho tiempo. Por ejemplo, podemos borrar todo esto. Escape. Y listo. Bien, eso sería todo. Si ustedes quieren, bueno, hacemos un circuito básico, ¿no? Resistencia, control R, control R, control R, F2, viste componentes, voltaje, escape, F3, volvemos a hacer el mismo circuito, G, tierra y listo, escape. Ahí tenemos el circuito. Es más fácil y mucho más rápido que estar trabajando con acá la barra o con el edit yéndose a cada una vez. Les aconsejo muy fuertemente que se aprendan los atajos. Bien, eso sería todo en cuanto a este primer video. Con esto hemos terminado el primer tema que ha tratado del entorno de simulación en LTSpice. En el segundo tema o segundo video veremos el entorno de los gráficos en LTSpice, que son los plots, ¿no?, de algún tipo de simulación, y en dicho video mostraré cómo particularizar dicho entorno, ¿no?, tal como lo hemos hecho en este primer video. Bien, eso sería todo.